Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Vamos a empezar en primer lugar con mensaje del oráculo, el cual puede ser tanto de vuestra persona de interés como de vuestro propio subconsciente, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice así: todavía tenemos cosas que resolver y discutir. Tenemos muchas diferencias. ¿Qué pasa? Las personas somos distintas. Cada persona es un mundo. Lo que para ti es muy importante, para mí no lo es. Lo que para ti es una ofensa, para mí es una broma, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo siempre os lo digo, lo dejo en claro. Es primordial la comunicación. La comunicación es la base de toda relación. Porque a menudo, si tú piensas lo que tú quieres, te puedes montar una película y de un granito de arena puedes hacer una playa. Por eso es sumamente importante, y os lo digo siempre, lo sé, pero es que es cierto, que si tienes algún problema, si hay algo que no te gusta, algo que te ha molestado, que te ha sentado mal, lo que sea, que lo digas, que te expreses, que no te calles. Vamos a ver qué nos dice el tarot, ¿vale? Por otro lado tenemos como palabras clave: pensamiento anticuado, condicionamiento, repetición de acontecimientos en la cabeza. Como que muchos estáis pensando mucho en algo, probablemente habéis tenido una mala experiencia en el pasado, y esa mala experiencia del pasado os ha impedido a, digamos, abriros, expandiros como realmente deberíais haber hecho. Puede ser tú, puede ser tu persona especial. Recordad que cuando estamos hablando de amor, perfectamente puede ser una lectura espejo, ¿sí? Bien, vamos allá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Yo aquí veo como pensamientos bastante fuertes con alguien del pasado, como que esto os impide avanzar, os impide seguir hacia adelante. Yo veo un lazo, un vínculo bastante fuerte aquí, y veo que va a haber como una especie de avance, ¿no? La energía del loco es como que hay una persona pues, que se va a lanzar, que se va a atrever, que va a haber una, podemos decir perfectamente, una conversación, una comunicación, una aclaración de los hechos, incluso en muchos casos, que eso en gran medida veo que os puede favorecer y mucho, tanto a ti como a tu persona especial, ¿no? De hecho es lo que os digo hace nada, ¿no? Lo he dicho hace nada. Que la comunicación, pues sí, es cierto, es la base de toda relación. Así que ya sabéis, ¿vale? Muchos de vosotros veo que vas a estar esclareciendo ciertas cositas con esta persona del pasado, que entiendo, y eso os lo voy a recalcar por lo que estoy viendo aquí, que para muchos de vosotros esta persona nunca ha llegado a ser del pasado. Para muchos de vosotros aún sigue habiendo una conexión, sigue habiendo ese sentimiento, ese deseo, ¿no? Me atrevo a decir, ese deseo de volver a, digamos, como conectar con esta persona, de arreglar las cosas, de establecer, pues, lo que viene siendo una comunicación como tal, ¿no? Y sí, veo realmente que vais a tener la oportunidad. Y dirás, Asier, pero es que tengo miedo, ¿no? Porque si no funciona esa vez, lo va a hacer ahora. ¿Realmente va a valer la pena? Pues aquí tienes tu respuesta. Y te lo dice una persona que no es partidaria de mirar atrás, ¿de acuerdo? Yo, como ariano que soy, me cuesta horrores, la verdad. Me cuesta horrores dar segundas oportunidades, me cuesta mucho volver a repetir lo que ya he vivido, ¿no? Supongo que es por nuestra mentalidad de que no nos gusta perder el tiempo, ¿no? Si algo no ha funcionado, ¿por qué va a hacerlo ahora? Pero es que en este caso en concreto, lo que estoy viendo es que hay un vínculo, hay un lazo, hay una conexión muy fuerte. Sois realmente dos personas que tenéis sentimientos, que compartís ilusiones, que podéis llegar a compartir proyectos de futuro. Y bueno, pues sí que veo que puede funcionar, la verdad. Los que estáis en pareja, los que estáis en conexión, ya que veo una química increíble. O sea, iba a decir una guarrada, no lo puedo decir, ¿vale? Porque estamos en el canal. Pero vamos, que lo que hay entre tú y tu pareja, decir deseo, me quedo corto. Y eso es bueno, eso es bonito. Es bonito que una pareja se desee, que una pareja quiera tener esa intimidad, ¿no? Ese
ese feeling, esa conexión, esa complicidad incluso, ¿no? Según lo miremos, está muy bien porque realmente yo lo que puedo observar aquí es dos personas pues que disfrutan la una de la otra, que se sienten muy a gusto, ¿no? El uno con el otro. Y bueno, en definitiva, pues, ¿cómo se dice? El roce hace el cariño. Dirás, jolín, así es lo que me está diciendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que mi relación solo se basa en eso? No, no, en absoluto. Yo no he dicho esto. Lo que sí que es verdad es que el diablo está muy marcado, ¿vale? Y lo veo más como un diablo en plan tentación, ¿vale? En un plan, pues, atracción, deseo, fuego. Veo mucho fuego, no sé por qué, me llega a la mente el fuego. Pues, oye, quizás alguno de vosotros estáis conectando con una persona de signo de fuego, ¿no? Una persona como muy fogosa, muy pasional, que realmente veo que podéis disfrutar mucho el uno del otro. Vale, ahora bien, que tú me dices, Asier, mira, yo estoy soltero, estoy soltera, la verdad es que no quiero saber nada del pasado y me gustaría saber, ¿no? Me gustaría saber si me voy a quedar solo, si voy a conocer a alguien, si voy a tener alguna oportunidad y demás. Esa pregunta, honestamente, sobra. Y dirás, ¿cómo que sobra? Pues porque, por supuesto, que encontrarás a una persona. O sea, esto es algo que tenemos que tener claro, ¿vale? Porque hay personas que confunden el amor con la necesidad. Y no es lo mismo estar con una persona por miedo a quedarse solo, porque por desgracia, por tonto que suene, me he encontrado con muchos casos, a conectar con una persona pues que realmente te llama la atención, ¿no? Una persona que realmente te despierta ese deseo, ese sentimiento, digamos, de avanzar, de salir hacia adelante. A lo que iba, llega una comunicación, una conversación, la cual te va a abrir un camino, una nueva relación, te ayudará a sanar heridas, pero tenéis que ser conscientes. Antes de abrir vuestro corazón, antes de empezar una relación, tenéis que haber sanado. Tenéis que estar bien, ser capaces de ofrecer vuestra mejor versión. Porque de lo contrario, lo mismo que esta persona viene, se acabará yendo, ¿vale? Y me sabe mal decirlo de esta manera, porque yo entiendo que algunos pueden ser un poco más susceptibles. Pero es que es una realidad, y si no te lo digo, más daño te hará. ¿De qué te sirve que venga una persona si no se va a quedar? ¿De qué te sirve que alguien te ilusione si no os vais a entender, ¿no? Por eso, recalco, es importante que para que tú entres en una conexión, para que tú entres en una relación, puedas ofrecer el 100% de ti, ¿vale? Porque es justo, o sea, es justo. Si tú quieres que te den algo, tú tienes que dar lo mismo. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? No quiero que nadie se lo tome a malas, pero sí que es verdad que recomiendo que muchos de vosotros deberíais estar un tiempo a solas. Deberíais sanar, entender, comprender que no necesitáis a nadie para ser felices. Y dentro de vuestra felicidad, ¿vale? Dentro de vuestra propia felicidad, puede haber un complemento. Y ese complemento puede ser que tenga nombres y apellidos, ¿vale? Es importantísimo que tengáis las cosas claras, que sepáis qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis y hacia dónde queréis llegar. Pues bien, cielo mío, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Bendiciones. Y recordar, la comunicación es la base de toda relación, me dicen. Y también me dicen que tenéis que abrir un poquito más vuestra mente, no ser tan herméticos y aprender a poneros un poco en el lugar de los demás.
sanar vuestras heridas y estaréis preparados. Nos vemos.